Son las 7 de la mañana con 33 minutos y queremos conversar sobre un tema que nos preocupa a todos porque después del anuncio de las autoridades de adelantar y extender las vacaciones de invierno, ha surgido la disyuntiva en muchas familias respecto de si salir en este periodo de descanso o más bien hacer panoramas en la casa debido a la alta circulación de virus respiratorios. Estamos con el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, el doctor Cristian García. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Karina. Muy buenos días, Roberto. Un gusto estar con usted esta mañana. Lo primero, preguntarle cuál es la posición del Ministerio de Salud respecto de cómo enfocar estas vacaciones de invierno, porque, como mencionábamos en la presentación, hay muchos virus respiratorios circulando y ha habido también distintas versiones respecto de qué hacer en este periodo. ¿Cómo orientar las actividades? Lo primero, tenemos que entender cuál es el objetivo de las medidas que se han tomado y por qué las vacaciones se han adelantado en el tiempo que se ha establecido. El objetivo principal es que se eviten aglomeraciones, como tenemos en las salas de clases, de acercar a los niños unos a otros. Es lo que nosotros hablamos de la distancia boca a boca. Si nosotros mantenemos alejados a los niños unos de otros, la posibilidad y la probabilidad de contagiarse de los distintos virus se reduce. En ese sentido, el hecho de que estén en sus casas o estén en otras actividades distintas a las del colegio va a ayudar a reducir esa probabilidad de contagiarse. Cuando ustedes dicen actividades distintas a las del colegio, ¿a qué actividades se refieren, Cristian? Lo ideal es primero que se mantengan en el hogar, eso es importante. Entendemos que puede ser complejo para las familias, pero si pueden estar, por ejemplo, al aire libre, salir a jugar a la plaza, no hay problema respecto a eso. Hemos estado 2 años en pandemia, los niños y las personas saben cómo mantener la distancia, el caso de estar en un lugar cerrado, mantener la ventilación, son medidas que nos van a ayudar a protegernos de este tipo de enfermedades. Y recordemos que la circulación de los virus, especialmente el virus respiratorio sincicial, ha sido muy alta, se ha adelantado y ha sido mucho mayor a los años anteriores, a los pre-pandemia. Por lo tanto, el hecho de no estar en lugares cerrados, grupos grandes de niños, por lo tanto, así como no irán a salas de clase, también hay que evitar aglomeraciones en lugares donde confluya mucha gente. El resto de las actividades se pueden hacer sin mayor problema, tomando las precauciones de distancia, uso de mascarilla cuando puedan los niños y, por supuesto, si está en un lugar cerrado, mantener la ventilación. Doctor, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, durante la semana pasada, en algún minuto dijo: invitamos a las familias a que niños y niñas no necesariamente estén fuera de sus casas. Y surgieron algunas críticas por parte de algunos expertos señalando también que no era bueno que se mantuvieran encerrados a los niños por un tema de desarrollo, pero también planteando la posibilidad de que al estar encerrados tampoco se generan anticuerpos, ¿no? Que es lo que pasó a una parte importante de población de niños durante la pandemia, que al estar tanto tiempo encerrados, una vez que salieron a compartir con otras personas, fueron más proclives a contraer enfermedades. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud frente a eso? ¿Existe también esa posibilidad? ¿Hay que hacer un equilibrio entre las dos cosas? ¿Tampoco es recomendable estar 100% encerrados? El hecho de que los niños se expongan a los virus y a los virus hoy en día genera el riesgo de enfermar y enfermar gravemente. Eso es lo principal hoy. Hemos pasado, y bien dice Karina, 2 años donde los niños no estuvieron en contacto con estos virus, no circularon de manera importante, en parte porque se suspendieron clases, ¿cierto? Y eso hace que muchos de los niños no tengan esta capacidad o esta memoria de sus defensas respecto a este tipo de virus. Y eso es lo que estamos viendo ahora de casos mucho más graves y en mayor cantidad de lo que vimos en años anteriores. Por lo tanto, es importante que los niños se protejan, número 1, evitar que enfermen y evitar que enfermen gravemente. Si pueden estar en sus casas, excelente. Si necesitan para distraerse, también hay temas de salud mental y eso es importante. Salir a distraerse, a jugar a la plaza en un ambiente que sea abierto, por supuesto, abrigado, estamos entrando en invierno, ¿cierto? Es importante que lo hagan con las precauciones necesarias por un tiempo limitado y que puedan también
estar conscientes de que hay medidas que ellos pueden tomar para protegerse y evitar contagiarse, como el lavado de manos, y por supuesto también tenemos que hacer énfasis en que los niños tienen también la posibilidad de vacunarse contra la influenza, que es un virus que después normalmente del virus respiratorio sincicial viene la influenza de manera normalmente bastante alta, y es importante estar preparados también para eso. Cristian, tú hablas recién de precauciones necesarias. ¿Han evaluado en el Ministerio de Salud la obligatoriedad de que vuelva a ser obligatoria el uso de la mascarilla en espacios abiertos? Te lo pregunto también porque también nos llegan informaciones desde Argentina, por ejemplo, donde en Buenos Aires ya tampoco va a ser obligatorio usar mascarilla en espacios cerrados. Es una tendencia que empieza a cobrar fuerza en el mundo, donde ya cada vez el uso de la mascarilla va en retroceso. ¿Qué pasa con las decisiones que están tomando acá desde el Ministerio de Salud? ¿Va a seguir siendo de uso libre la mascarilla en espacios abiertos? En la situación epidemiológica por el COVID, hoy en nuestro territorio el uso de mascarillas en espacios cerrados sigue siendo obligatorio. Recordemos que la principal vía de transmisión es por estas gotitas, y algunas de estas gotitas que quedan circulando y flotando en espacios cerrados. De ahí la importancia de ocupar las mascarillas para proteger al resto. Cuando hablamos, cuando estornudamos o cuando estamos conversando, se expelen estas, y al usar mascarillas hace que esas gotitas no se expelan y queden flotando en el aire, y se protegen las personas. La situación de los espacios abiertos es un poco distinta, y en la situación y en lo que nos dice la evidencia, que la probabilidad de contagio de una persona en un espacio abierto, sobre todo si está a más de 1 metro de distancia, es muy baja. Por lo tanto, también tiene un sentido de proteger y mantener a la mascarilla útil. ¿Y a qué me refiero con esto? Si uno está solo en la calle caminando, ocupa la mascarilla, esa mascarilla se puede mojar. Al mojarse deja de ser eficiente en el momento más importante del cual tenemos que ocuparla, por ejemplo en el transporte público o en un espacio cerrado. En ese sentido, en Chile seguirá y sigue siendo obligatoria, a menos que la situación cambie de manera importante, el uso de mascarilla en los espacios cerrados. Y en el espacio abierto las personas pueden, si es que están en un ambiente donde se puede mantener más de 1 metro, no hay aglomeraciones, por ejemplo, no es un evento masivo donde son situaciones de riesgo, y si las personas pueden evaluar ese riesgo alrededor, pueden no ocupar la mascarilla y ponérsela después cuando lo estimen que la situación lo amerita. Perfecto, doctor Cristian García, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana, aclarándonos todas las circunstancias que rodean además estas vacaciones de invierno, que van a ser excepcionales, ¿no es cierto?, en términos del adelantamiento de la fecha y además la extensión. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Cristian, que estés bien. Muy bueno.